26 de octubre de 1942. Son las 9:13 de la mañana. Océano Pacífico Sur, 965 kilómetros, 600 millas, al este de las Islas Santa Cruz. Exactamente 6 meses y 8 días después de que el portaaviones USS Hornet lanzara los bombarderos de Jimmy Doolittle hacia Tokio, recibe la primera bomba directamente en la cubierta de vuelo. Una bomba japonesa perforante de acero de 363 kilogramos, 800 libras, penetra en el barco en un ángulo de 45 grados, atraviesa 3 cubiertas y estalla en el comedor de los suboficiales. 45 segundos después, una segunda bomba estalla en la popa del lado de estribor. A continuación, una tercera bomba. Después, un bombardero en picado japonés, que ya estaba en llamas, se estrella deliberadamente contra las chimeneas del portaaviones, provocando que se derramen 2.270 litros, 600 galones, de combustible de avión en los compartimentos de los motores. A continuación, 2 torpedos impactan simultáneamente en el costado de estribor y perforan el casco por debajo de la línea de flotación. En 4 minutos, el portaaviones estadounidense más famoso de la Guerra del Pacífico, habiendo perdido toda su potencia y con los incendios fuera de control, queda inmóvil en el mar, escorado 14 grados hacia estribor. Para comprender cómo un portaaviones que había bombardeado la capital japonesa acabó 6 meses después en el fondo del Pacífico Sur, y cómo la Armada de los Estados Unidos necesitó 7 horas y 17 armas diferentes para hundirlo finalmente, debemos remontarnos a una gélida mañana de abril de 1942, cuando 16 bombarderos militares de tamaño medio lograron algo que debería haber sido físicamente imposible. A principios de 1942, la situación estratégica era desastrosa para los aliados. Pearl Harbor había paralizado a la flota del Pacífico estadounidense 4 meses antes. Filipinas estaba cayendo. Singapur se había rendido a los japoneses el 15 de febrero. Las Indias Orientales neerlandesas se desmoronaban. La Armada Imperial japonesa había lanzado ataques desde portaaviones en las profundidades del Océano Índico, hundiendo el portaaviones británico HMS Hermes y 2 cruceros pesados frente a las costas de Ceilán. El territorio estadounidense aún no había sido atacado, pero los submarinos japoneses bombardeaban las refinerías de petróleo de California. Por primera vez en más de un siglo, Estados Unidos se sentía realmente indefenso. El presidente Roosevelt había dado a la Armada una orden casi imposible: encontrar una forma de bombardear Tokio. El problema era una simple cuestión de geometría. El alcance de combate de los aviones con base en portaaviones estadounidenses era de unos 320 kilómetros, 200 millas. Tokio estaba protegida por un área de agua de cientos de millas en la que los japoneses patrullaban cada punto de aproximación. Ningún ataque tradicional desde portaaviones podría llegar a las islas principales sin que el portaaviones fuera destruido antes del despegue. La solución vino del teniente coronel James Doolittle, de la Fuerza Aérea del Ejército. Doolittle propuso algo que los aviadores navales consideraban una locura: lanzar desde la cubierta de un portaaviones los B-25 Mitchell, bombarderos medianos del ejército con base en tierra. Estos aviones podían volar a una distancia 4 veces superior al alcance de los aviones de portaaviones. Sin embargo, no podrían volver a aterrizar en el portaaviones. Los B-25 tendrían que seguir volando hacia el oeste, sobrevolar la China ocupada y esperar llegar a aeródromos amigos. Suscríbete y dale a me gusta. Tu apoyo nos ayuda a sacar a la luz más historias olvidadas. El portaaviones elegido para esta misión de ida fue el Hornet, el más nuevo de los portaaviones de la clase Yorktown, que había entrado en servicio apenas 12 meses antes.
en octubre de 1941. El comandante del buque era Mark Meecher, un pionero de la aviación, corpulento y calvo. Este hombre, que había obtenido su licencia de piloto en 1916, asumiría al final de la guerra el mando de la flota de portaaviones más poderosa de la historia de la humanidad. El 18 de abril de 1942, a 1.326 kilómetros, 824 millas, de Tokio, después de que la fuerza operativa fuera detectada por una lancha patrullera japonesa y Meecher se viera obligado a despegar antes de lo previsto, 16 aviones B-25 despegaron uno tras otro de la cubierta de madera del Hornet. Ninguno de ellos había intentado despegar antes desde un portaaviones. No se esperaba que ninguno regresara. Bombardearon Tokio, Yokohama, Nagoya y Kobe. Este fue el primer ataque contra las islas principales japonesas en la historia moderna. Los daños físicos fueron mínimos. El daño psicológico, en cambio, fue catastrófico. En 6 semanas, la Armada Imperial japonesa, presa del pánico, dirigió toda su flota de portaaviones hacia Midway para ampliar el perímetro de defensa más al este. Los bombarderos del Hornet habían desencadenado el 4 de junio de 1942 frente a las costas de Midway, la cadena de acontecimientos que conduciría a la destrucción de 4 portaaviones japoneses en 5 minutos. El Hornet se había convertido en el buque de guerra más famoso de la Armada de los Estados Unidos. En octubre de 1942, mientras el Hornet se dirigía hacia las Islas Santa Cruz, su comandante ya no era Meecher. Había sido ascendido y destinado a otro puesto. El nuevo comandante del buque era un hombre llamado Charles Perry Mason, un aviador de carrera de 48 años, natural de Virginia Occidental, que había asumido el mando del portaaviones más famoso del Pacífico apenas 5 semanas antes. Mason había servido en todos los grandes portaaviones de la Armada antes de la guerra. Cuando el portaaviones USS Lexington fue hundido en el Mar del Coral en mayo, él prestaba servicio a bordo como oficial de aviación. Era el depositario de la memoria institucional sobre cómo se hundían realmente los portaaviones estadounidenses. Lentamente, con agonía, a menudo más por los incendios secundarios y los sistemas de comunicación dañados que por los primeros impactos. Lo que aún no sabía era que el portaaviones que había tomado al mando estaba a punto de ofrecer el ejemplo más extremo de ese patrón a lo largo de toda la guerra. El panorama estratégico era desolador. Tras Midway, a la flota del Pacífico de los Estados Unidos solo le quedaban 4 portaaviones operativos en el frente del Pacífico. 3 de ellas se habían perdido o resultado dañado en los 6 meses transcurridos desde entonces. A finales de octubre, en el Pacífico Sur, solo quedaban operativas el Hornet y el Enterprise, este último dañado. 2 portaaviones estadounidenses se enfrentaban a 4 japoneses, y toda la posición estratégica en las Islas Salomón dependía del resultado de esta batalla. En Santa Cruz, la fuerza de portaaviones japonesa, al mando del almirante Nagumo, estaba compuesta por los portaaviones pesados Shokaku y Suikaku, los únicos portaaviones que quedaban de la fuerza de ataque original de Japón en Pearl Harbor, además del portaaviones ligero Suiho y el portaaviones de tamaño medio Junyo. Estos buques habían salido al campo de batalla con un total de más de 200 aviones y una doctrina perfeccionada durante 12 meses de guerra de portaaviones. Por su parte, los estadounidenses habían destinado al Hornet y al Enterprise para apoyar las operaciones de los marines en Guadalcanal, una pequeña isla al sur de las Islas Salomón, que se había convertido en el centro estratégico de toda la Guerra del Pacífico. La mañana del día 26, los 2 portaaviones estadounidenses operaban a unos 80 kilómetros, 50 millas, de distancia entre sí.
El problema era que la fuerza de ataque japonesa, compuesta por 4 portaaviones, los había detectado primero. El primer ataque japonés, formado por 62 aviones, localizó al Hornet a las 9:10 de la mañana. La patrulla aérea de combate del portaaviones estaba en el aire, pero mal posicionada. Las baterías antiaéreas del portaaviones estaban listas, pero la potencia de fuego de los 62 bombarderos y torpederos coordinados era mayor que cualquier cosa a la que se hubiera enfrentado antes. Y en ese primer minuto del ataque ocurrió algo que ninguna doctrina de portaaviones había previsto. En lugar de lanzar su bomba y morir en el anonimato, un bombardero en picado japonés en llamas, alcanzado por fuego antiaéreo segundos antes del lanzamiento, se dirigió deliberadamente hacia la superestructura del Hornet. El nombre del piloto era el teniente Mamoru Seki. Fue el primer ataque suicida deliberado contra un portaaviones estadounidense en la Guerra del Pacífico, exactamente 2 años antes del inicio oficial de las operaciones Kamikaze. Lo que sucedió a continuación escribiría una nueva página en la historia del control de daños. 4 minutos después de que impactara la primera bomba, a las 9:14, el Hornet ardía desde las chimeneas hasta la cubierta de hangares. La segunda caldera había explotado. Se había cortado toda la electricidad. La sala de máquinas de popa estaba inundada. Los incendios alcanzaron las tuberías de combustible de aviación y los depósitos de municiones situados bajo la cubierta de hangares. El comandante Mason ordenó activar los sistemas principales de extinción de incendios y se dio cuenta de que no tenían presión. Las bombas contra incendios necesitaban energía. No había energía. Durante los siguientes 90 minutos, la tripulación del Hornet luchó contra el fuego utilizando bombas manuales, cadenas de cubos y equipos portátiles de emergencia, con agua extraída del océano circundante. Perdieron la batalla. A las 11 de la mañana, los incendios se habían vuelto incontrolables. La cubierta de vuelo se combó por el calor. La inclinación a estribor alcanzó los 18 grados. A las 11:39 se dio la orden de abandonar el barco. La mayor parte de la tripulación abandonó el barco siguiendo el procedimiento estándar. Los heridos graves fueron trasladados al exterior. El comandante Mason se quedó atrás con un pequeño equipo de control de daños y siguió intentando salvar el barco que llevaba solo 5 semanas al mando. A continuación, a las 13:10 de la tarde, más de 4 horas después de que cayera la primera bomba, el crucero pesado USS Northampton intentó algo que la doctrina naval consideraba imposible: remolcar un portaaviones en llamas fuera de la zona de combate utilizando únicamente un cable de acero. Se amarró el cable de 20 centímetros, 8 pulgadas de diámetro. El Northampton comenzó a remolcar. El Hornet, sin fuerza y con un peso muerto de 20.000 toneladas, comenzó a desplazarse a una velocidad de 3 nudos hacia una zona segura. Y entonces, un segundo ataque japonés, esta vez una flota de torpedos procedente del Hunyo, localizó al portaaviones herido que estaba siendo remolcado. Lo alcanzaron de nuevo. Escuchen atentamente este número, porque un instante después todo cambiará. La segunda oleada de torpedos impactó a las 15:20 de la tarde. El cable de remolque se rompió con el impacto adicional. La inclinación del Hornet volvió a aumentar, alcanzando ahora los 23 grados. El comandante Mason aceptó por fin la realidad que llevaba horas siendo evidente. El barco era irrecuperable. A las 16:40 de la tarde ordenó que los últimos equipos de control de daños abandonaran el barco. Él fue el último en bajar del portaaviones en llamas. Descendió por una cuerda anudada en el costado de estribor y subió a una lancha ballenera de un destructor. Mientras el destructor se alejaba, Mason miró el barco que había comandado durante 38 días y vio algo que no pudo explicar con exactitud en su posterior informe oficial. El barco seguía a flote. Estaba en llamas de proa a popa.
Tenía una inclinación de 25 grados. Había recibido el impacto de 4 bombas, 2 torpedos y 2 aviones suicidas. Y no se hundía. Aquí es donde la historia del Hornet llega a un punto de inflexión que lo convertirá en único en la historia de la guerra naval. Los destructores estadounidenses que escoltaban al buque habían recibido una orden que hasta ese momento no se había dado a ninguna tripulación de la Armada de los Estados Unidos: torpedar sus propios portaaviones para evitar que fueran capturados por las fuerzas de superficie japonesas que se acercaban. El destructor USS Mustin disparó las primeras salvas. Se lanzaron 8 torpedos. 3 dieron en el blanco. El Hornet absorbió los impactos y siguió flotando. El destructor USS Anderson disparó la segunda salva. Se lanzaron otros 8 torpedos. 6 dieron en el blanco. El Hornet también los absorbió. A continuación, ambos destructores abrieron fuego con sus cañones de 5 pulgadas y descargaron más de 400 proyectiles a corta distancia sobre el portaaviones en llamas. Los incendios se intensificaron. La superestructura se derrumbó. La cubierta de vuelo se dobló y se deslizó hacia el mar por el lado de estribor. Y aún así, el portaaviones más famoso de la Armada de los Estados Unidos se negaba a hundirse. Los comandantes de los destructores, que veían cómo sus proyectiles de 5 pulgadas se perdían inútiles en el infierno de fuego, recibieron finalmente la orden que tanto temían. Se habían detectado en el radar buques de superficie japoneses que se acercaban a gran velocidad. Los estadounidenses se vieron obligados a retirarse. El Hornet, en la ruta de la Armada Imperial japonesa que avanzaba, quedaría abandonado, pero a flote. Sin embargo, la prueba más importante aún estaba por llegar. Los destructores japoneses Akigumo y Makigumo llegaron a la posición del Hornet a las 22:30, 9 horas después del primer ataque. Encontraron exactamente lo que la tripulación estadounidense había calificado de imposible: un portaaviones estadounidense de 20.000 toneladas, completamente calcinado y con la estructura destrozada, pero que aún se mantenía a flote mientras la cubierta del hangar iluminaba el cielo nocturno como un horno y el barco se dejaba llevar a una velocidad de 3 nudos entre las largas olas del Pacífico. El comandante Tameichi Hara, jefe del Akigumo, escribiría más tarde en sus memorias que nunca había visto un barco que, tras sufrir daños tan graves, pudiera mantenerse a flote. Sus destructores llevaban algo que ningún destructor estadounidense llevaba aquel día: el torpedo Long Lance, tipo 93, el torpedo más potente y certero lanzado desde un barco durante toda la guerra. A la 1:35 de la madrugada del 27 de octubre, 16 horas y 25 minutos después de que impactara la primera bomba, el Akigumo y el Makigumo lanzaron 4 torpedos tipo 93 contra el Hornet desde una distancia de 900 metros. Los 4 dieron en el blanco. Las explosiones partieron la quilla del portaaviones en 3 puntos. El barco se escoró bruscamente a estribor. La cubierta del hangar se hundió bajo la superficie del agua y a las 1:35 en punto, el buque de guerra estadounidense más famoso de la Guerra del Pacífico emprendió su último viaje hacia las oscuras profundidades del océano, a 5.200 metros, 17.000 pies de profundidad. Primero desapareció la proa. La popa permaneció 30 segundos más sobre la superficie. Las hélices de bronce se veían sobre la capa de petróleo en llamas que cubría la superficie. Y luego no quedó nada. De los 2.920 tripulantes del Hornet, 140 murieron en combate. La gran mayoría fue rescatada por los destructores y cruceros de su propia fuerza operativa, trasladada a otros buques y finalmente regresó a la costa oeste. El comandante Charles Mason sobrevivió.
Fue condecorado con la Cruz de la Armada por su conducta durante la pérdida de su barco, asumió el mando del portaaviones USS Independence en las últimas etapas de la guerra y se retiró con el rango de contraalmirante en 1948. Las consecuencias estratégicas de la pérdida del Hornet fueron graves. A partir del 27 de octubre de 1942, la Armada de los Estados Unidos disponía de un único portaaviones operativo en todo el frente del Pacífico, el Enterprise, que había sufrido daños. Durante aproximadamente 90 días, todos los esfuerzos bélicos estadounidenses en el Océano Pacífico dependieron de un solo buque que había sufrido graves daños por bombas en Santa Cruz. Durante esos 90 días, los soldadores del astillero de Pearl Harbor trabajaron en turnos de día y de noche. La brecha causada por las bombas en la cubierta de hangares del Enterprise se cerró con una urgencia tal que lo dejó en condiciones operativas en la mitad del tiempo que habrían requerido las reparaciones de los portaaviones de la generación anterior. En aquel momento, un cartel colgado en la proa del buque se convertiría en una de las imágenes más difundidas de la flota del Pacífico en los años siguientes. Enterprise versus Japan. Tras el hundimiento del Hornet, esa frase ya no era un eslogan, sino una cruda realidad aritmética. Si los japoneses hubieran aprovechado su ventaja en noviembre, el resultado de la campaña de Guadalcanal podría haber sido muy diferente. Pero no lo hicieron. En Santa Cruz, la pérdida de su propio portaaviones fue una victoria de Pirro. Habían perdido a casi la mitad de su tripulación aérea, a pilotos experimentados e irreemplazables que habían atacado Pearl Harbor, bombardeado Ceilán y combatido en el Mar del Coral. La fuerza de ataque de la Armada Imperial japonesa había sufrido un golpe mortal al hundir el Hornet. Ambas armadas se retiraron de Santa Cruz creyendo haber sido derrotadas. La lección que el hundimiento del Hornet impartió a la Armada de los Estados Unidos daría forma al diseño de todos los portaaviones de la flota que se construirían a partir de entonces. El siguiente portaaviones que llevó el nombre de Hornet, el CV-12 de la clase Essex, que entró en servicio solo 14 meses después de la pérdida del CV-8, incorporaba docenas de cambios de diseño extraídos directamente de las amargas experiencias del buque original. Compartimentación mejorada. Líneas de extinción de incendios de reserva accionadas por bombas diésel, independientes del sistema eléctrico principal. Cubiertas de vuelo blindadas y reforzadas específicamente contra los ataques con bombas en picado que habían agrietado la cubierta de madera del CV-8. El CV-12 Hornet sobrevivió a numerosos ataques kamikaze durante la campaña de Okinawa y permaneció en servicio hasta 1970. El CV-8 original yace hoy en día en el Mar de Salomón, a 5.200 metros de profundidad. El buque fue localizado y fotografiado en 2019 por el buque de investigación de aguas profundas Petrel. La proa se ha conservado en gran medida intacta y la cubierta de vuelo, increíblemente, sigue siendo reconocible entre el lodo. Si te ha gustado esta historia, dale a me gusta y cuéntanos en los comentarios. ¿Habría podido el comandante Mason salvar al Hornet si hubiera cortado el cable de remolque antes o estaba el barco condenado desde el primer impacto de la bomba? Suscríbete, la próxima historia es aún más extraordinaria.